Bienvenidos a un nuevo vídeo de Scrap y Pebre. Hoy vengo a hablaros de los 10 imprescindibles del scrap, o las 10 herramientas y materiales que me parecen esenciales para empezar en este mundo. Y este es un vídeo que os debo de hace tiempo porque no solo me habéis preguntado, sino que también hace unos meses Albert Medorca, desde su canal de YouTube, que os dejaré el enlace debajo, me nominó para hacer un vídeo de este estilo. Así que ahí lo tenéis, vamos allá. Para mí una de las cosas fundamentales cuando nos adentramos en el mundo del scrap es tener unas buenas herramientas de corte y unos buenos adhesivos, porque esto nos permitirá trabajar con mayor facilidad todos los materiales que vayamos a utilizar para nuestros proyectos, ya sean papeles, cartones, etc. Entonces, en cuanto a los materiales de corte, recomiendo siempre una buena placa de corte o base de corte. Las autocicatrizantes son las mejores porque aguantan un poquito más y son antideslizantes, por lo cual cortar con regla y cúter resulta muy fácil sobre ellas. Y si son de esta medida, que suelen ser unos 33 centímetros o 35 centímetros por 35 centímetros para que la hoja de scrap nos quepa entero dentro, pues fenomenal. Y si no, pues bueno, cualquiera de papelería, me parece que hay una marca que se llama Offiset, que está en la mayoría de papelerías, también podría ser útil y son muy económicas. Valen tamaño A3, me parece que están alrededor de los 5 o 6 euros, por lo tanto se puede conseguir fácilmente. Luego, en tema de tijeras, siempre recomiendo una tijera grande para cortar trozos grandes, una tijera pequeña para cortes de precisión, y si son de Fiskars mejor porque tienen la punta antiadherente, por lo que se pueden cortar cinta de doble cara y otros materiales que sean adhesivos sin que se quede pegado, lo cual facilita mucho luego su mantenimiento. Por otra parte, un cúter, el mío también es Fiskars, es uno de los más económicos y me va fenomenal, me duran un montón y es muy fácil de utilizar siempre que lo utilicemos con una regla metálica, que sería el otro elemento dentro del paquete de herramientas de corte. Muchas veces me preguntáis que por qué no utilizo la cizalla, y mi respuesta siempre es que porque me sale demasiado caro. Yo utilizo muchísimo las herramientas de corte, por lo tanto tendría que estar cambiando de cuchilla cada poco, así que sería un poco inviable estar comprándome cuchillas para que me corte bien el papel, porque cuando no se queda el corte limpio y empieza a soltarme así como papelitos, eso ya no me gusta, entonces las cambio. Así que sí que tengo la cizalla, lo que pasa es que la utilizo muy poquito, en raras ocasiones, y me apaño muy bien con el cúter. Un consejo para el tema del cúter: no lo cojáis como si fuera un boli, así, se coge desde arriba apretando, así es como lo mantenemos recto y como podemos ejercer mayor presión para poder cortar. Y si sujetamos bien la regla, podemos hacer todas las pasadas que necesitemos para hacer el corte bien. Por otra parte, estarían los adhesivos. Os hice un vídeo explicando los diferentes tipos de adhesivos. Yo los que más utilizo son la cinta de doble cara y el pegamento en gel de scotch. Sobre todo el pegamento en gel de scotch. La cinta de doble cara la utilizo para determinadas cosas y para pegar el tema de fotografías. Luego tengo los glue dots, que sí que los utilizo de vez en cuando para pegar pequeños elementos de madera o de plástico, como botones o los elementos de madera que son así tipo decorativos. Los pego con los glue dots. Y luego tengo este pegamento que me lo compré en una feria, pero no lo he vuelto a encontrar en ninguna otra tienda, que me va fenomenal, que es tipo glossy porque tiene una punta muy finita, y lo que me gusta es que no se queda la punta, digamos, embosada, igual que le pasa al glossy, que siempre hay que andar con el alfiler. Entonces me da muy buen resultado, y para pegar, por ejemplo, palabras troqueladas y cosas así, pues me va fenomenal. Esto en cuanto a los adhesivos. Luego, otra sección serían pequeñas herramientas, pues lo típico: un martillo, la plegadora, que me parece fundamental, un pincel, no hace falta que sea con depósito de agua, un pincel normal. Yo cogería una brochita, pues dos de diferentes tamaños pequeños, y tal vez una brocha un poquito más gruesa para pintar con pinturas chalk y cosas así, y un punzón, que el mío ya está torcido, pobrecito, está ya en las últimas, pero bueno, todavía me hace buen papel. Mi siguiente grupo serían las cintas, que en este caso tengo estas de aquí. He cogido las 3 en negro porque estamos hablando de cosas que me parecen imprescindibles. Las cintas de color no me parecen imprescindibles, me parecen totalmente prescindibles. De hecho, yo prácticamente no las utilizo, menos en el bullet journal o en alguna cosa así concreta que quiera hacer. Pero normalmente siempre utilizo tinta negra, y luego, si hace falta, coloreo el sello con acuarelas o con alguna otra técnica.
Entonces os comento, la Versafin es una tinta que hace que el sello quede muy definido y me gusta mucho. Lo que pasa es que solamente se utiliza para papel y cartón y madera, es decir, superficies porosas. No se puede utilizar como tinta permanente, por ejemplo, sobre acetato o sobre papel vegetal. Luego está la tinta Archibalink, que lo que hace es que es resistente al agua, por lo tanto es ideal para estampar sellos y luego colorear con lápices acuarelables o con acuarelas. Y luego la tinta permanente, que es ideal para todo tipo de superficies. Yo la recomiendo sobre todo para tema de estampar sobre fotos, sobre acetato y papel vegetal. Luego, en cuanto a bolígrafos, últimamente estoy utilizando todos los Stabilo, sobre todo este de punta 04, que es el punta 88. La tengo en todos los colores, lo que pasa es que la que más utilizo es la negra para escribir el journaling en los diferentes proyectos de scrap. Y luego tengo el rotulador permanente de punta fina para repasar algunos elementos, para escribir sobre las fotos o sobre algunas pegatinas, que muchas colecciones hacen las pegatinas en una cartulina que parece así brillante, por lo que este rotulador se borraría, mientras que este pues se queda muy bien. Luego, para seguir con el tema de sellos, para pintar sellos, a mí me encanta utilizar los lápices acuarelables, que ya os he dejado algunos tutoriales de cómo los utilizo, y las acuarelas. No os matéis buscando acuarelas específicas. Si no es para colorear grandes cosas de acuarelas y estáis empezando, unas acuarelas de tipo escolar, que son las que utilizo yo, van de maravilla para todo tipo de proyectos de scrap. Para acompañar las cintas, digamos que el siguiente grupo serían los sellos. Yo tengo demasiados, la verdad es que no uso ni la mitad de los que tengo, porque al final acabas utilizando los que más te gustan. Pero siempre recomiendo tener uno de alfabeto, alguno de etiquetas para poder estampar, recortar y decorar en nuestros proyectos, estos de palabras y frases que quedan muy chulos, y algunos elementos de este estilo. Por ejemplo, estos son los últimos de Sweet Moma que me encantan, porque pues bueno, esto se puede utilizar mucho en el bullet y luego también sirve para decorar en pequeños elementos en lo que son los proyectos. Pero bueno, sabéis que de sellos hay infinidad, hay un montón de marcas, sobre todo un montón de marcas españolas que últimamente se están animando a desarrollar sus propios diseños, que son chulísimos. Así que bueno, esto en cuanto a los sellos. Y luego, como herramientas más grandes, para mí es imprescindible la Bendy Tool para encuadernar con gusanillo tipo Wiro. Sirve para álbumes, para agendas, para libretas, para libros de firmas, para tarjetas un poquito más pequeñas, para lo que se os ocurra. La verdad es que va muy muy bien. A mí me preguntan siempre que si la Bendy Tool o la Cinch. Yo la Cinch no la he probado. Me parece que ahora han sacado una de agujero cuadrado, que ya empieza a parecerse más a esta, porque antes la Cinch era solamente de agujero redondo. Me parece que hace más agujeros a la vez. Lo que pasa es que también es un poco más grande y también es más cara. Yo la verdad es que esta no la cambiaría porque me ocupa poquito espacio y bueno, pues es rosita y muy mona. Así que bueno, en cuanto a los agujeros, hace de 6 agujeros a la vez. Puedes hacer, por ejemplo, en tus proyectos 3 y 3 o 4 y 4. También hay algún vídeo que os enseño cómo hacer esto. Si buscáis, por ejemplo, el tutorial de la agenda o el tutorial del libro de firmas. Y bueno, a mí me parece una herramienta asequible y que luego pues se le saca un montón de partido, sobre todo si os dedicáis a hacer regalitos tipo libretas o agendas a personas a las que queréis. Otra herramienta imprescindible, la Crop-A-Dile. De hecho, si fuera por orden, recomendaría muchísimo antes comprar la Crop-A-Dile que la Bendy Tool, porque bueno, con la Crop-A-Dile podemos hacer agujeros de todo tipo, incluidos ir haciendo agujeros para comprar los Wiro y poner los Wiro en vuestros proyectos con agujero redondo, un poquito más costoso, pero igualmente efectivo. Es una herramienta maravillosa porque hace agujeros de 2 tamaños en todo tipo de soportes y pone ojales, lo cual refuerza cualquier tipo de portada o de proyecto que estemos haciendo, pudiendo hacer muchas encuadernaciones, tanto cosidas. En la encuadernación japonesa, por ejemplo, utilizo esta herramienta para hacer los agujeros, en los tags y bueno, en un sinfín de cosas que me parece que es maravillosa. Hasta aquí la tengo un poquito machacada porque antes de tener el martillito la utilizaba de martillo, así que fijaros si es polivalente esta herramienta. Luego, imprescindible no me parece, pero sí que es recomendable tenerla porque da muchísimo juego a la hora de poder troquelar diferentes formas, diferentes letras. Veis que la suelo utilizar para crear diferentes fondos, por ejemplo con troqueles. Bueno, la verdad es que tendría que hacer un vídeo específico hablando solamente de la Big Shot, que me parece que es uno de los imprescindibles en el mundo del scrap, mucho antes que la Cameo, por ejemplo, porque bueno, la otra sí que yo, por ejemplo, tengo la Cameo y la utilizo muy poco, mientras que la Big Shot no la cambio por nada y la sigo utilizando
utilizando un montón. De hecho, tengo esta, que fue la primera que me compré hace 5 años ya casi, y las placas las he cambiado solo 2 o 3 veces, o sea que además las placas duran mucho. Bueno, en general es una herramienta que está muy bien, y bueno, tendríamos que comprarnos luego los troqueles también, pero entiendo que vale la pena. Luego, en cuanto a tipos de papel y cartón, para mí los imprescindibles son estos tres. Cartulina blanca, no hace falta que sea texturizada, con que sea la cartulina blanca que venden en las papelerías. La mía es la Canson de 185 gramos y me la compro en paquetes de 50, porque es que me vuelan. La utilizo para tarjetas, la utilizo para hojas dentro de los álbumes, para crear portadas, para crear sobres, para pegar debajo de las fotos, para crearles el marco blanco y el relieve, bueno, para troquelar y luego poder colorear, un sinfín de usos también. Así que, bueno, esto en mi despacho no suele faltar. Luego, por otra parte, el papel vegetal, que me parece chulísimo para decorar, para crear bolsillos, para crear sobres, para proteger las fotos, y también la he usado en muchos tutoriales, que seguro que habéis visto que en mis álbumes nunca falta papel vegetal. Y por último, el chipboard. Este, por ejemplo, es de 1 milímetro, aunque os recomiendo que para cosas un poquito más rígidas utilicéis 1,5 milímetros o 2 milímetros. El 1,5 milímetro yo creo que es la mejor medida para que sea fácil de manejar en cuanto al corte. Y bueno, que tampoco quede muy vasto el proyecto. Entonces con 1,5 milímetros tenéis suficiente. Sirve para crear todo tipo de portadas, todo tipo de estructuras. Me habéis visto incluso crear carpesanos de estos grandes con anillas, con este cartón, y la verdad es que se trabaja muy fácilmente con él, y forrado queda precioso, o incluso pintado con pintura. Y lo último que os quiero comentar, que me parece imprescindible en el tema de scrap, por supuesto, son los papeles y elementos decorativos. Me preguntáis cómo combinar papeles. Lo más fácil es comprar colecciones que ya vienen combinadas por sí solas. A mí siempre me ha costado mucho combinar los papeles. De hecho, en mis proyectos nunca utilizo, o casi nunca utilizo, papeles que sean de diferentes colecciones, porque si no me cuadra el dibujo y no me cuadran los colores, no me gusta el proyecto. Entonces siempre prefiero utilizar colecciones completas, que te vienen todos los papeles, que tienen unos más estampados, unos más suaves, para poder jugar con la decoración y con los fondos. Normalmente hay papeles incluso que vienen con elementos que se pueden recortar para utilizar como elementos decorativos en sí. Y luego, si además os compráis los elementos a juego tipo die cuts, los chipboard, que son un poquito más grueso, o incluso pegatinas y alfabetos que vienen a juego, fenomenal. Y si no, siempre os recomendaría que buscarais una colección de papeles, que ya solamente con la colección podéis encontrar papeles de los que se pueden recortar elementos para decorar en vuestros proyectos. Y básicamente esos serían mis 10 imprescindibles. No lo podía dejar en 10 cosas únicas, porque solamente con las herramientas de corte y el pegamento ya habría llegado a los 10, así que he preferido haceros pequeñas agrupaciones de materiales y herramientas que me parecen específicos. Y como extra, no podían faltar pues los washi tapes. A mí me encantan, tengo una colección bastante grande, y la verdad es que muchas veces voy a tiendas de scrap o a ferias de scrap y no me compro nada más que algún que otro washi tape nuevo, porque son pues más económicos, y bueno, cada vez hay más diseños que siempre dan un toque muy chulo a los proyectos, y además se pueden utilizar para crear bolsillos, para crear encuadernaciones y otro tipo de cosas. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por pasar por aquí. Espero que este vídeo os haya servido para resolver cualquier duda que hayáis tenido a la hora de preguntaros qué materiales os hacen falta para empezar en el mundo del scrap. Si tenéis cualquier otra duda, podéis dejarme un comentario debajo, y si os ha gustado mi vídeo, recordad darle me gusta. Nos vemos en el siguiente. ¡Hasta pronto! Y si sois aves nocturnas, os recomiendo utilizar una buena luz, y si es de LED mejor. A mí me acaba de llegar esta de aquí, que es una lámpara August del modelo LEC 250, con la que estoy encantada. Se enchufa de manera táctil, simplemente presionando aquí, y tiene una regulación de luz que va aumentando la luz según lo necesitemos. La verdad es que está súper bien. Y lo que más me gusta además es que es súper práctica, porque se pliega de esta manera y pasa a ocupar súper poquito espacio. Por si os interesa, os dejo el link debajo, ¿vale?